el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hoy celebramos la memoria de Santa Águeda, Virgen y Mártir. Vamos a pedirle a ella que por su intercesión el Señor nos ayude a llevar una vida cristiana agradable a sus ojos. Vamos a unirnos tú y yo en este momento de oración en el que Él nos mira con misericordia y juntos implorémosla. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor, que por la intercesión de la Virgen Santa Águeda nos alcance tu perdón, pues ella fue agradable a tus ojos por la fortaleza que mostró en su martirio y por el mérito de su castidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el rey David mandó a Joab, jefe del ejército, que estaba a su lado: recorre todas las tribus de Israel, desde Dan a Beerseba, y hace el censo del pueblo para que sepa su número. Joab entregó al rey el número del censo del pueblo. Israel contaba con 800,000 guerreros que podían empuñar la espada, y Judá con 500,000 hombres. Pero después David sintió remordimiento por haber hecho el censo del pueblo y dijo al Señor: he pecado gravemente por lo que he hecho. Ahora, Señor, perdona la falta de tu siervo que ha obrado tan neciamente. Al levantarse David por la mañana, el profeta Gad, vidente de David, recibió esta palabra del Señor: ve y di a David, así dice el Señor, 3 cosas te propongo, elige una de ellas y la realizaré. Gad fue a ver a David y le notificó: ¿prefieres que vengan 7 años de hambre en tu país? ¿O que tengas que huir durante 3 meses ante tus enemigos, los cuales te perseguirán? ¿O que haya 3 días de peste en tu país? Ahora reflexiona y decide qué he de responder al que me ha enviado. David respondió a Gad: estoy en un gran apuro, pero pongámonos en manos del Señor, cuya misericordia es enorme, y no en manos de los hombres. Y David escogió la peste. Eran los días de la recolección del trigo. El Señor mandó la peste a Israel desde la mañana hasta el plazo fijado. Murieron 77,000 hombres del pueblo desde Dan hasta Beerseba. El ángel del Señor extendió su mano contra Jerusalén para asolarla. Pero el Señor se arrepintió del castigo y ordenó al ángel que asolaba al pueblo: basta, retira ya tu mano. El ángel del Señor se encontraba junto a la era de Araúna, el Jebuseo. Al ver al ángel golpeando al pueblo, David suplicó al Señor: soy yo el que ha pecado y el que ha obrado mal.
Pero ellos, las ovejas, ¿qué han hecho? Por favor, carga tu mano contra mí y contra la casa de mi padre. Palabra de Dios. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Por eso que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud lo oía, se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Quiero contarte dos historias hoy que nos ayudan a entender la dureza de nuestro corazón con respecto a la palabra del Señor. Una dureza muy similar a la que tuvieron los parientes y los coterráneos, los paisanos del Señor. Resulta que una abuelita, yo le estaba explicando la nueva manera de nosotros entender el Evangelio. No es nueva, sino que el Concilio Vaticano II nos ha ayudado mucho a deshacernos de esa imagen de un Dios castigador, de un Dios que castiga a los malos y premia a los buenos. Esa es una imagen inexacta del Señor, porque el Señor es un Dios misericordioso. Entonces yo le estaba contando a la abuelita que el Señor incluso al más grande de los pecadores le alcanza su perdón, porque el Señor es misericordioso, y si alguien totalmente contrito de corazón por sus faltas se acerca al Señor, Él lo perdona. Entonces yo estaba tratando de contarle a la abuelita esto, cuando me dice: no, usted aquí no me va a venir a cambiar la religión que yo tantas veces y que a mí lo que toda la vida me han enseñado a mí. No, mi Dios sí castiga a los que se manejan mal, pero no de la manera que nosotros pensamos. El castigo es nuestro propio pecado y nuestra dureza de corazón, y a veces no dejar entrar al amor en nuestras vidas. Entonces esto te lo cuento porque imagínate, si tú vas donde un médico y le dices: doctor, me sucede esto y esto en mi cuerpo, y el doctor te da un diagnóstico, tú no vas a decir: ah, no, doctor, usted está equivocado, usted no sabe de eso. Usted lo respeta porque él estudió muchísimo. Quiero contarte una infidencia.
la labor de nosotros, los evangelizadores, es quizás la más difícil, porque todo el mundo cree saber de Dios. Yo le he dicho a algunas personas, mira, la iglesia nos enseña esto de esta y esta manera. Hoy la teología nos ayuda a entender esto de esta manera. Y entonces nos dice, no, usted está equivocado, usted está enseñando cosas en contra de lo que yo aprendí desde niño. Entonces para nosotros es muy difícil porque todo el mundo cree saber de mi Dios y a veces esa testarudez, esa rigidez no nos deja comunicar el mensaje vivo del Evangelio, que es misericordia, que es amor, que es paz extendida para todo el pueblo. Un ejemplo de ello es entonces la segunda historia que te prometí, que en estos días estaba conversando con un conductor y me dice, padre, ¿cómo es eso del libro del Apocalipsis? Es que ahí yo veo que vienen unas bestias y que vienen unas cosas muy miedosas en el futuro. Entonces yo le estaba tratando de explicar que el libro del Apocalipsis no era un libro que predijera el futuro, no, sino que es el libro de la esperanza que fue escrito para los cristianos del siglo I que estaban siendo perseguidos por semejantes bestias, tal cual como lo dice, que quemaban los cristianos, o por ejemplo como le pasó a Santa Águeda, que también la tiraron en carbones, le rebanaron sus senos, un martirio dolorosísimo. Entonces, el libro del Apocalipsis es el libro de la esperanza para estos cristianos que estaban sufriendo tormentos increíbles. Y fue escrito en clave porque si alguien cogía ese libro, pues mataba a quien lo tuviera o al autor. Entonces yo estaba tratando de explicarle esto, del contexto en el que fue escrito, de que son imágenes no reales, sino metafóricas, es decir, como ejemplos para hablar en clave. Y entonces él me dijo, ay padre, entonces uno no puede leer la Biblia solo, los necesita a ustedes y a los que han estudiado el contexto, el idioma en el que fue escrito. Y entonces yo le digo, sí hombre, tal vez al Evangelio sí te puedes acercar sin miedo, porque el Evangelio el Señor nos comunica muy sencillito, con parábolas y con ejemplos muy claros su mensaje. Pero hay algunos libros como los proféticos, como el Apocalipsis, que sí necesitan una compañía de un pastor, de alguien que te oriente. Entonces, esto, ¿por qué te lo cuento el día de hoy? Porque quiero que abras tu corazón, que sea dócil a la escucha de la palabra del Señor y que nos dejemos orientar por el Papa Francisco, por nuestros obispos, por nuestros sacerdotes, que nos comunican el Evangelio de una manera más explicadita, de una manera más clara, que no seamos orgullosos al llegar ante nuestros pastores, no, es que usted está equivocado. Aceptemos con humildad que el Señor los ha elegido a ellos para pastorearnos, que no seamos ovejas rebeldes como los paisanos del Señor. Imagínense, tenían al mismo Señor a su lado y no le creían. Tenían al mismo Cristo enfrente de ellos y no le hicieron caso. Que cuando nos encontremos con el Señor no tengamos que taparnos nuestro rostro de pena por no haberle hecho caso al Cordero de Dios, al que quita el pecado del mundo. Bendito seas, Padre, que todo
hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa Iglesia. Señor, santifica con tu bendición estas ofrendas que te presentamos y concédenos la gracia de vivir encendidos en el fuego de tu amor, que dio fuerza a la mártir Santa Águeda para soportar los tormentos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de la gloriosa mártir Santa Águeda, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, ha sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo, Señor nuestro. Por eso con los ángeles te cantamos, nosotros en la tierra te alabamos, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo, los obispos de las diócesis de donde ustedes nos ven, y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, todos nuestros familiares difuntos
que ustedes ponen en las intenciones de esta Santa Misa y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Francisco Javier, Santa Teresita del Niño Jesús, el Beato Jesús Emilio Jaramillo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hijos de un mismo Padre, unámonos en la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme en tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Desde aquí te envío mi abrazo fraterno de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Siente cómo el Señor llega a tu presencia. Él está contigo y nunca te abandona. La Eucaristía nos recuerda nuestra unión inquebrantable con Él. Es la cruz de salvación, árbol que nos dio la vida, precio de la redención de la humanidad caída. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Se inmoló el Cordero Inmaculado, Cristo en ti nos redimió de la muerte y del pecado. Cruz de Cristo vencedor,
Cristo, sálvanos. Señor, que el sacramento que hemos recibido nos dé la fortaleza con que la mártir Santa Águeda se mostró fiel a tu servicio y vencedora en el tormento por Jesucristo nuestro Señor. No olvides que tu corazón debe convertirse en un corazón de carne y tus oídos atentos a la palabra del Señor. Dejémonos que Él nos pastoree. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Felices de haber conocido al Señor. Pueden ir en paz.